nombre es Marina Planelles, terminé hace exactamente un año el grado en Administración y Dirección de Empresas y bueno, cuando lo terminé ya tenía claro que quería hacer el máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de Alicante, porque venía a hacer una optativa con José Luis en la carrera y bueno, ahí descubrí mi vocación y al mismo tiempo me di cuenta de que no quería no dedicarme a la fiscalidad, que era lo que tenía pensado previamente. Antes de empezar el máster intenté en junio encontrar unas prácticas para empezar el máster un poquito más rodada y tener un poquito de experiencia, pero finalmente la cosa se atrasó un poco y conseguí empezar las prácticas en enero y desde enero estoy haciendo prácticas en Manpower, es una empresa de trabajo temporal, y lo que hago principalmente es tema de reclutamiento y selección, reclutamiento de todo tipo de perfiles y selección sobre todo de perfiles de fábrica, mozo almacén y tema de atención al público. Creo fundamentalmente que la carrera de Administración y Dirección de Empresas no está bien enfocada. Tenemos, si no recuerdo mal, 5 asignaturas de contabilidad, de estratégica está muy bien, tenemos un par de asignaturas. Hay cosas que tocamos bastante en profundidad y el tema de los recursos humanos únicamente lo puedes ver si te coges una optativa en el último año, que es solamente un cuatrimestre. Y creo que es fundamental tener formación en tema de dirección y gestión de personas si te quieres dedicar al mundo de la empresa. Bueno, yo creo que tanto a nivel personal como profesional he ganado muchísimo en confianza, porque sabía que entraba con una base, pues eso, muy flojita, porque solamente 4 meses. Es verdad que cuando empecé la asignatura esta optativa que te comentaba de la carrera, sí que empecé directamente, me abrí un LinkedIn, me abrí un Twitter, empecé a leer tema de foros, artículos, todo lo que me encontraba me lo exprimía, pero la formación y las herramientas que me han dado al máster y junto con llevarlo a la práctica en el tema de las prácticas de Manpower me ha dado mucha seguridad. Y bueno, eso ya lo tenía, pero mucha hambre de seguir ampliando conocimientos, seguir creciendo y abrir un poquito más el abanico y no quedarme solamente en la parte de selección. Creo que es uno de los elementos diferenciadores del programa del máster, porque el tener la posibilidad de, al mismo tiempo que tú vas trabajando en casa con la parte teórica y con la tarea y con el tema del foro, los materiales complementarios y todos los recursos que disponemos, me parece fundamental el tener la visión de gente que está haciendo esas cosas en su empresa, que te cuenten los problemas que tienen, que te pongan a trabajar y que te hagan que en equipo, que es otra cosa que he trabajado mucho en el máster, el tema del trabajo en equipo, porque en la carrera pues hay gente siempre que te encuentras que alguno no da todo lo que debería de dar y eso es un tema que yo personalmente llevo un poco mal. Y el grupo del máster me ha enriquecido mucho en ese sentido y me ha hecho pues, confiar más y creer más en el trabajo en equipo, me ha aportado muchísimo. Y el tema de que lo hagamos nosotros y luego él nos cuente pues, en qué nos hemos podido equivocar o en qué no, o en qué están haciendo ellos, e incluso que lleguen a decirte que les hemos aportado cosas que las van a valorar y que son ideas, que hemos tenido buenas ideas, que las pueden llevar a cabo, es un tema que me ha gustado muchísimo, la verdad. Hay gente que venimos de ADE, hay gente que viene de Sociología, gente de Psicología, gente que tiene muchísima experiencia y el tema de las diferencias de edades también me ha aportado muchísimo. De hecho, con la gente con la que más relación más cercana he tenido, me sorprendí a mí misma, es con gente que casi me dobla la edad y me ha aportado muchísimo la experiencia que tienen ellos y la verdad que cuando juntas tantas ideas y tantas mentes totalmente diferentes, lo que sale es muchísimo mejor. Increíble. La verdad que me ha aportado muchísimo y no tiene nada que ver la Marina que entró con la Marina que sale.